¿Cómo están mis queridos hermanos de los muchachos de antes? Un gozo poder encontrarnos nuevamente agradecidos de Dios porque nos da esta linda oportunidad. En medio de estos tiempos que reconocemos son tiempos difíciles en que pasamos mucho rato guardaditos, con poco contacto con otras personas. Es grato poder vernos, aunque sea a través de este medio, ¿no?, que Dios nos ha provisto. Me has apreciado. Yo quisiera comenzar en esta ocasión dando lectura a algunos textos bíblicos que nos muestran cuál es la perspectiva de Dios respecto a esta etapa de la vida que llamamos ancianidad, tercera edad, madurez, vejez, como queramos llamarlo. Y son textos que al leerlos de verdad nos producen una alegría y nos hacen ver con mucho más optimismo estos momentos, esta etapa, que para algunos resulta muy difícil por diferentes circunstancias. Permítame leerle algunos textos. En Job capítulo 12, el versículo 12, dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Proverbios 20:29: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Salmo 92:14: los justos, que hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos. Aún en la vejez, los justos fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En la segunda de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La vejez, según Dios, es vista como gloria, hermosura, inteligencia, vigor, edad fructífera, vida interior renovada. Y más aún, nuestro Dios y Padre enaltece de tal manera la condición de la gente mayor que uno de los 10 mandamientos, el mandamiento quinto, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo le agrega algunas palabras a este texto allá en Efesios cuando nos dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y la obediencia a ello producirá que la persona, el hijo obediente en toda etapa de la vida mientras tiene a sus padres, él mismo será de larga vida y le irá bien. Promesa de Dios para quienes obedecen este mandato. Lo triste de la interpretación de este mandamiento es que pareciera que su obediencia a él se limita a ciertas etapas de la vida nada más, a la niñez y parte de la adolescencia, y como que caduca cuando ya se llega a la juventud y se pasa a la edad adulta. Según parece, la visión de Dios respecto de los abuelos no es precisamente como la nuestra, y no es, desde luego, lo que nos está enseñando la posmodernidad, considerada tan sabia y tan avanzada. Es una situación triste cuando se traspasa, se transgrede este mandamiento de Dios y que al parecer nos lleva a considerar que el concepto más generalizado de una vida adulta, del adulto mayor, es que la persona como que ha llegado al fin de su vida útil. Para la economía pasa a ser un pasivo. Ya no produce, no genera riqueza, luego no existe. No puede trabajar más o no debe trabajar más. Se jubila. Necesariamente debe abandonar su carrera, su vocación, su estilo de vida, sus horarios, sus responsabilidades. Aquello que hizo cada día de su vida durante largos años.
Es hora de pantuflas y silla mecedora. No importa cuán vital se sienta, pasa a ser un espectador y deja de ser un protagonista. Ve la vida ahora desde afuera, como distante. Ya no podrá vivir como antes, no se puede disfrutar como antes, no vestirse como antes, ni divertirse como antes, ni tener vacaciones como antes, ni atenderse médicamente como antes. Justo ahora es que comienzan a aparecer todos los achaques. Entonces, en los abuelos, comienzan a aparecer los temores, las ansiedades, de todo tipo. El cuerpo ya no responde como uno quisiera que respondiese. La platita a veces no alcanza para todos los remedios de repente. Y las grandes dudas, ¿quién se podrá hacer cargo de uno? Y los afectos, las relaciones, que en un tiempo fueron fructíferas, amplias, van menguando, van cayendo una y otra, de la misma forma que vamos sacando día a día las hojas vencidas de un calendario o un almanaque. Comienza el peligroso proceso del ensimismamiento. Y hay que tener cuidado con esto. Comienza el proceso terrible del ensimismamiento o el meternos en una cadena mental, encerrarnos a solas con nuestros pensamientos. La soledad se agiganta, los hijos se han casado, han conformado una familia, algunos geográficamente están muy distantes, lejos. Y naturalmente, es lógico, cada cual tiene que hacer su propia vida. Junto a todo esto, un terrible enemigo comienza a acecharnos y está siempre listo para atraparnos ahí: la depresión. La existencia parece convertirse solo en una espera, la espera del fin, espera de lo inevitable. Ya no hay proyectos, faltan las motivaciones, no hay medios para lograrlos, como que ya no se es importante. Un sentimiento embarga el corazón y este es el que ya no le importamos a nadie. Este cuadro de la edad madura que he pintado, y que es el que nos pinta nuestra sociedad en gran medida, podría parecer que fue pintado por una persona muy amargada, extremadamente pesimista y deprimida, y que se ha rendido a una vida sin esperanzas. Y aunque debemos reconocer que el cuadro es en gran medida, como ya dije, el que nos pinta nuestra sociedad en una manera amplia, debemos reconocer que es el cuadro que refleja una gran realidad: el abandono en el cual caen o del cual son víctimas muchos ancianos, hombres mayores, gente que ya no es considerada útil, ya es prescindible. Pero esta no debe ser la manera de encarar esta etapa. Para nosotros, a quienes se nos considera a la luz de la palabra y quienes debemos considerarnos y tener la convicción a la luz de la palabra de Dios, de que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahora bien, como dije anteriormente, el panorama podría parecer muy desalentador, probablemente descrito con excesivo dramatismo. Sin embargo, hay tanta gente que está viviendo situaciones de este tipo, como una triste y cruel realidad, cientos de personas de nuestra sociedad y lamentablemente aún de nuestras iglesias.
donde el anciano, donde el hombre mayor, la persona mayor, comienza a quedar desligado de ciertas responsabilidades y comienza a considerarse simplemente uno más allí. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, es saber que la Biblia nos dice mucho respecto de personas viejitas. Personas viejitas a las cuales Dios usó de manera extraordinaria. Y con ello nos enseña a nosotros que siendo Dios un Dios inmutable, es decir, el Dios que no cambia, entonces como actuó con aquellas personas en el pasado, de la misma manera, Él puede actuar con nosotros en el día de hoy. Porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Por eso es que llamaremos a estos pensamientos que estoy tratando de transmitir más viejitos que nunca. Más viejitos que nunca. En la ocasión anterior estuvimos hablando del viejo Barzillai, ¿se recuerdan? Y vimos que la cosa más importante que Barzillai realizó en su vida la realizó a los 80 años. Y con ello quedó registrado verdad en la historia sagrada. Si usted no recuerda esta historia, vean el video que hicimos anteriormente en YouTube, se llama Los Muchachos de Antes 2, viejo Barzillai. Barzillai no es el único caso que nos presenta la Biblia como ejemplo de una vida útil y que tiene propósito en la avanzada madurez. La palabra de Dios contiene muchos ejemplos de personas a quienes Dios usó tarde en la vida y que fueron realmente útiles. Revisemos un poquito la historia bíblica. Si usted recuerda que en los siglos previos al diluvio, es decir, antes de Noé, la gente vivía muchos años. Adán vivió 930 años. Matusalén, que fue el abuelo de Noé, el más longevo de todos, vivió 969 años. El padre de Matusalén fue Enoc, y Enoc vivió 365 años. Y la vida de Enoc fue un gran ejemplo para los suyos en cuanto al significado de tener una íntima y correcta relación con Dios. La Biblia dice en Génesis 5, 23 y 24, y fueron los días de Enoc, fueron todos los días de Enoc, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. La vida ejemplar de Enoc influyó poderosamente en quienes le conocieron. No solamente en su hijo Matusalén, sino que también en sus descendientes mucho después de su vida. Y esto nos habla de algo muy poderoso que podemos tener y ejercer los que somos mayores. La influencia de un buen testimonio. ¿Cómo puede afectar la vida de otros? Como en el caso de Enoc, que no solamente influyó, como dije, Matusalén. Luego, cuando llegamos a Noé, él vino a ser bisnieto de Enoc. Es decir, algo venía siendo transmitido a la vida, al carácter, que trabajó en el carácter, que formó el carácter de Noé, sus convicciones, que era el resultado de este testimonio de este otro viejito, Enoc, que caminó con Dios. Poquitas palabras se nos dice de él en la Biblia, pero suficiente para darnos cuenta el tipo de persona, de seguidor de Dios que era. Caminó con Dios, andaba con Él, compartía con Él, pasaba tiempo con Dios. Se nos dice de Noé,
el bisnieto de Enoc, que en medio de una generación que se burlaba de Dios y que se había entregado a todo tipo de pecado, él fue distinto al resto de la gente, consecuencia de todo lo que había recibido de sus antepasados. De Noé, la Biblia nos dice ahí en Génesis 6:9, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, al igual que su bisabuelo Enoc. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Cuando Dios le mandó a Noé construir el arca, él tenía más de 500 años. No era un jovencito, aún para su tiempo. Y ante una orden tan extraña de construir un arca ahí en medio del desierto, él no pidió explicaciones a Dios, ni preguntó por qué ni para qué. Simplemente obedeció. E hizo, la Biblia nos dice, conforme a todo lo que Dios le mandó. Después del diluvio, que vino como al juicio de Dios sobre este mundo que estaba perdido, lleno de violencia, de inmoralidad, que colmó la paciencia de Dios, vino un nuevo comienzo para la humanidad. Y Dios levantó a otro viejito, Abraham. Abraham lo levantó para que fuera el patriarca de una gran nación, de la cual vendría el Mesías. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y cuando tenía 100 años, nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y en la Biblia encontramos otros ejemplos de hombres y mujeres que no se rindieron porque habían coleccionado muchos años. Y no usaron esta excusa de los años para evadir lo que Dios les pedía que hicieran. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a dejar el monte donde él pastaban las ovejas ahí, ¿no? Donde lo dejó y regresó a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Fue su líder por 40 años y lo fue hasta el día de su muerte a los 120 años. Y la Biblia nos dice que Moisés murió lleno de días. Es decir, no murió dando pena, arrastrando los pies, sino que liderando, moviéndose, en ejercicio, en acción. 120 años. Su sucesor, Josué, tendría cerca de 80 años cuando Dios le entregó la responsabilidad de guiar a su pueblo a la tierra prometida. Y lo hizo hasta el día de su muerte a la edad de 110 años. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento, también nos damos cuenta que hay algunos ejemplos ahí dignos de destacar de gente mayor. El apóstol Pablo escribe en Filemón, versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo era un anciano, estaba preso por la causa del Señor y mantenía viva la esperanza de ser puesto en libertad y continuar predicando a pesar de los años. No consideraba ni sus debilidades físicas, ni sus achaques. Algunos de ellos lo arrastró toda su vida, oró por ello. Dios le dijo, bástate mi gracia, y conservó a él con ciertos males. No fueron impedimentos sus achaques, sus enfermedades, ni sus años, para seguir trabajando por el Señor y para anhelar continuar con esperanza de salir de la condición de prisionero y llevar el Evangelio a muchos lugares. El apóstol Juan, discípulo amado del Señor, él escribe en Apocalipsis
Él escribió el Apocalipsis cuando estaba allí en la isla de Patmos, desterrado por causa del Evangelio. Tenía 90 años, más de 90 años. Y ahí escribió la última revelación de Dios que nos ha llegado a nosotros, el Apocalipsis. Y muchos viejitos más. Muchos ejemplos podríamos citar de personas a quienes Dios usó en el epílogo de su vida, y no solamente en la Biblia, sino que también en la historia secular. También encontramos muchos casos. Por ejemplo, Laura Ingalls Wilder. Ella pasó sus últimos años escribiendo historias semi-autográficas. Y era su hija Rose, la editora. Y publicó un libro con sus autobiografías que se titulaba Pequeña Casa o Casa Pequeña, a la edad de 65 años, en el año 1932. Finalmente estas se convirtieron en clásicos de literatura infantil, pero más aún, fueron la base para la serie de televisión tan conocida, La Pequeña Casa en la Pradera. Anne Mary Robertson Moses. La llamaban la abuela Moses. Y ella comenzó su prolífica carrera como pintora, ¿sabe qué edad? A los 75 años. O más. Estoy equivocando. A los 78 años. A los 78 años, Anna Mary Robertson Moses, la abuela Moses, se destacó como pintora. Y en el año 2006, una de sus pinturas la vendieron en $1.2 millones. Pintora a los 78 años. Harry Bernstein pasó gran parte de su vida escribiendo en el anonimato y alcanzó recién la fama a los 96 años de vida por su memoria publicada en el año 2007, que se titulaban La pared invisible, una historia de amor que rompió barreras. Disculpe, y llegamos a algo más cercano, más conocido para muchos de nosotros. A otro viejito. Jorge Black. Don Jorge. Uno de los patriarcas de la Unión de Centro Bíblico. Falleció a la edad de 101 años y muy cerca de los 102. Hasta el fin de sus días, don Jorge trabajó en la fundación de iglesias y era conferencista habitual en las grandes reuniones de la corporación. Y al igual que el fundador de los centros bíblicos, don Guillermo Strong Patterson, su lema era: hay que morir con las botas puestas. Es decir, hay que morir en el ejercicio de sus deberes para con Dios. Y así fue con estos dos grandes hombres de Dios. Murieron con las botas puestas. Como se dan cuenta, hay más viejitos que nunca, que fueron útiles porque no se rindieron al paso del tiempo. Todos estos ejemplos que he citado corresponden a la vida de personas que eran como usted y como yo. No eran sobrehumanos, no eran personas venidas de otros planetas, eran gente común, de carne y hueso, como no somos nosotros, que tenían, la mayor parte de ellos, a este Dios que nosotros tenemos. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es que hicieron lo que hicieron a edad tan avanzada estos hombres? Simplemente porque para ellos el envejecer no era algo que había que evitar o tratar de evitar de cualquier forma o sentir terror por ello. Había que tomarlo como parte del plan de Dios para sus vidas.
y estar dispuesto a obedecer independientemente de lo que dijera una cédula de identidad. Consideraron más importante lo que decía Dios que lo que decía una fecha ahí en el carnet de identidad. Hemos llegado a una etapa de nuestras vidas a la que muchos de nuestros amigos y seres queridos no llegaron. Partieron, ya no están. Y nosotros estamos acá. Por algo estamos aquí. Y por eso debemos ser agradecidos de Dios por tenernos todavía acá. Porque al igual que todos los viejitos citados, todavía Dios tiene planes para nosotros. Todavía tiene planes para nosotros. Una vida de testimonio, de ejercer influencia sobre otros. Una vida de servicio, de saber dar un buen consejo, de mostrarnos optimistas, contentos por el paso de los años y agradecidos de Dios por lo que nos dio. Un testimonio es más fuerte que cientos de predicaciones. Y tu testimonio, mi testimonio de vida, de hombre de edad avanzada, de persona mayor, sin rendirnos, sin dejarnos arrastrar por las consecuencias del tiempo, de lo que pudo haber estado en nuestro cuerpo, las limitantes que podamos tener. Mirando siempre con fe a este Dios que nos ha prometido que los que esperamos en Él tendremos nueva fuerza, levantaremos alas como águilas, vamos a correr sin cansarnos, pero por sobre todo nuestro testimonio de vida, de sentirnos útiles, dejarnos ver por los demás como personas que amamos a Dios y que servimos en lo que sea, de acuerdo a nuestras circunstancias. Solo pidamos a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé muchas fuerzas, que renueve estas fuerzas, para que podamos llegar al fin de nuestra carrera con las botas puestas. Y como dijo el apóstol Pablo, habiendo peleado de la buena batalla, habiendo guardado la fe, llegar a la meta, como Él lo ha planificado, y en el tiempo que Él lo ha planificado, con los años que Él ha planificado para nosotros. Ahora estamos, este es el hoy. Sintámonos útiles, sintámonos importantes, porque para Dios lo somos, por eso nos tiene acá. Y luchemos por afectar vidas con nuestro testimonio. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por estos ejemplos de hombres descritos en tu palabra como siervos tuyos que fueron útiles hasta el fin de su día y en edad avanzada. Gracias aún por estos ejemplos seculares de personas que muchos ni te conocían a ti, pero sí tuvieron la entereza para no rendirse a las circunstancias de la vida al paso de los años. Y fueron adelante con optimismo, con esperanza y con fe, que es la que nosotros rogamos para nosotros. Esperanza, optimismo y fe. Para ir adelante, sentirnos útiles porque no estamos de más. Si tú nos consideraras de más, ya no estaríamos. Y por esa razón nos tienes, para que seamos útiles para ti, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, te ruego, a ser hombres y mujeres optimistas y agradecidos. Por Jesús te lo ruego. Amén. El Señor les bendiga, mis amados madurecentes, y nos volvemos a encontrar en una semanita más. Bendiciones.